Hola, bienvenidos a Cuarto de Horas, programa de Cadal TV. México que preocupa, México que tiene ya 5 periodistas muertos en lo que va de 2022. Una cifra pavorosa realmente que ubica a México como el país más hostil contra el periodismo, el país más agresivo contra el periodismo, donde quizá sea más difícil ejercer esto que García Márquez llamó en su momento el mejor oficio del mundo. Lo es el mejor oficio del mundo, pero lo es, claro, hasta que te hostigan, te acosan, te secuestran y finalmente, en algunos casos, lamentablemente, te matan. Eso es lo que está ocurriendo en México. Y también un fantasma, el fantasma de que ese hostigamiento, esas causas judiciales y demás, se extienda por América Latina. Más que fantasma, también estamos hablando de una realidad. El patrón se repite. Hablamos de periodistas locales que investigan temas vinculados con la política, la corrupción y el narcotráfico. Para hablar de esto hemos convocado a Carlos Lauría. Carlos Lauría es consultor de proyectos globales de Cadal, justamente trabajó en la Fundación Open Society y durante 15 años trabajó en el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York, el CPJ, por sus siglas en inglés. Y allí, en Nueva York, nos recibe. Hola, Carlos. Hola, Jorge, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente. ¿Qué está pasando en México? Bueno, es una tragedia, es una situación dramática, Jorge, que ya lleva casi, te diría, 20 años. Yo desde el CPJ, de alguna manera, vi cómo esta ola de violencia sin precedentes, que afecta a toda la sociedad mexicana, pero digamos, está produciendo obviamente en el gremio periodístico unas consecuencias tremendas. Empezó hace casi 20 años, te diría. Tal vez aquellos primeros hechos de violencia pueden marcarse a fines de los 90 con el ataque a Jesús Blancornelas, no sé si te acuerdas, el fundador, mítico editor y fundador del semanario Z de Tijuana. Y desde entonces la violencia del narcotráfico, el crecimiento de las organizaciones del crimen organizado y la colusión con la autoridad a todo nivel, sobre todo autoridades estatales, ¿no? La policía, la fuerza de seguridad, las procuradurías de justicia, han hecho de México un campo minado, que tiene además como consecuencia, porque los números son por demás elocuentes, los cientos de periodistas asesinados en este periodo, son números terroríficos. Pero creo que la peor consecuencia de esta ola de violencia sin precedentes es el impacto que tiene en los derechos humanos fundamentales de los mexicanos a ejercer la libertad de expresión. Y al haber semejante índice de violencia, de asesinato, muerte, agravado por la impunidad, porque más del 90% de estos casos no se resuelven, lo que ocurre es que hay un silencio por terror que desemboca en una censura generalizada. Entonces tenés zonas oscuras, vacíos informativos en vastas zonas de México, muchas de ellas cooptadas por el narcotráfico, en colusión con la autoridad, y por lo tanto la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente qué es lo que está pasando, cuáles son los temas que afectan la vida diaria de la sociedad mexicana, como el impacto del crimen, la violación de los derechos humanos, son temas que prácticamente están prohibidos. La prensa no puede tocarlo. El impacto para la democracia es brutal. Las administraciones anteriores, desde Fox, pasando por Calderón a Peña Nieto, reconocieron la magnitud del problema, porque es una gravísima crisis de democracia, ya no solo de libertad de prensa ni de libertad de expresión, es una grave crisis de democracia. Y
tomaron medidas todas insuficientes y tímidas, creación de una Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas que después se amplió a libertad de expresión, un mecanismo para periodistas defensores de derechos humanos a nivel federal, mecanismo de protección, y la enmienda constitucional que le dio a las autoridades federales más jurisdicción para actuar en estos crímenes, que fue pasada durante el gobierno de Calderón y después firmada por Peña Nieto. Pero nada de eso ha logrado detener esta ola de violencia. Ahora, en este mandato de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, van 3 años. El problema que veo, Jorge, es que hay una negación de la realidad. AMLO dice que no hay impunidad, cuando las cifras oficiales hablan de más del 90% de impunidad. No solo eso, AMLO usa las mañaneras, que son esas alocuciones, conferencias de prensa de las mañanas, para denostar y estigmatizar a los periodistas que lo critican y que están hablando en contra de las políticas de su gobierno, que no hace más que agravar la situación, ¿no? Porque más allá de la violencia y el crecimiento del crimen organizado, la precarización laboral, como bien sabés, es tremenda. En México los periodistas tienen que hacer a veces más de 2 o 3 trabajos. Si a esto le sumás que desde el poder tenés a un presidente usando su podio para estigmatizar y criticar a los periodistas, la situación es gravísima. Eso, hablabas de censura, pero también crea autocensura, e inclusive para los compañeros de las víctimas o los allegados de las víctimas, bueno, en un momento llegan a su casa y su familia les dice: si seguís investigando esto vas a terminar como tal o cual persona, tal o cual periodista. Y evidentemente es lo peor que le puede pasar a un periodista, la autocensura. Es pavorosa la autocensura. Yo he hablado durante años con periodistas que me contaban, periodistas de medios tradicionales, que me contaban en lugares dominados por el crimen organizado, que han sido levantados a la salida de un periódico, y entonces, por ejemplo, les decían: bueno, podés escribir para lo que nosotros te pedimos que escribas, y podés tener este auto, por ejemplo, o podés tener un sueldo mensual, o, digamos, correr riesgo tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los periodistas, digamos? Periodistas que tienen que, digamos, mantener a sus familias, ¿sí? En muchos casos se corrompen, ¿no? La corrupción no es una cuestión, digamos, esto a veces las autoridades lo han usado en México, para decirle que muchos de los periodistas asesinados son corruptos. No es verdad, no es verdad. Hay muchos periodistas, y los números no me permiten mentir, que han dado su vida y que han arriesgado todo pero en muchos casos, Jorge, no les queda más remedio. O abandonan la profesión o pasan a trabajar para el crimen organizado o son asesinados, ¿no? Es una disyuntiva casi imposible. Y ahí se salta el límite entre el periodismo y la propaganda, porque terminan no solo siendo sobornados por el narcotráfico, también por gobiernos, y no solo por gobiernos municipales o provinciales, sino gobiernos nacionales. Es un fino límite que se ha cruzado, una barrera que se ha cruzado en los últimos años en América Latina, que antes nos enseñaban a no ser voceros de las fuentes, y ahora resulta que, al contrario, se depende, en algunos casos, se depende de la fuente justamente para sobrevivir por la precariedad laboral, por infinitas razones, inclusive las amenazas de acoso judicial, que es otra forma de hostigamiento.
Sí, Jorge, y en México ese es un problema de larga data, ¿no? El chayote, el chayo, es, digamos, en épocas previas a Fox incluso, ¿no? En las épocas del PRI, el chayote era lo que le pagaban en términos de publicidad oficial o a los periodistas y medios para que publicaran cosas que pedían los gobiernos locales o los gobiernos centrales, ¿no? O el gobierno central. Así que eso es Bueno, lamentablemente un problema de muchos años. existía la Gacetilla, que la Gacetilla era frecuente en los periódicos de México, que en realidad era publicidad oficial en bastardilla, es decir, para que se entienda, la letra inclinada. Y era un comunicado del gobierno con un título, pero claro, era la bastardilla. Y la bastardilla, a ver, el lector, ¿qué sabía si estaba leyendo información periodística o propaganda oficial? Bueno, estaba leyendo propaganda oficial. Así es. Carlos, ¿cuánto más difícil se ha puesto? Porque hablabas de la cronología, hablabas de Fox, que es el presidente que viene a quebrar el PRI después de 7 décadas en el poder. Pero ¿cuánto más difícil se ha puesto esto a partir de la asunción de AMLO, justamente? Yo creo que se ha puesto mucho más difícil, Jorge, porque en la época en que yo trabajaba para el CPJ como director para las Américas, las autoridades mexicanas reaccionaban, digamos, se reunían con nosotros, buscaban soluciones. Había casos que, digamos, por presión política se movían en la justicia. La situación actual, como te comentaba antes, es un gobierno en negación que, digamos, no ha acusado, por ejemplo, a Artículo 19, una de las organizaciones internacionales, de intervencionismo, porque hace señalamientos sobre estos temas, ¿no? Un presidente que no se reúne con las organizaciones de la sociedad civil, digamos, y hace caso omiso a los pedidos de las organizaciones, y un gobierno que niega la realidad y que, digamos, tiene una política de abrazos, no balazos, ¿no? En términos de la política de seguridad. Y los números no permiten, digamos, mayor análisis, ¿no? En cuanto a 5 periodistas asesinados en un periodo de 6 semanas en el 2022, pero ya 3 años, digamos, una cifra aterradora, ¿no? Y una impunidad que no cesa, ¿verdad? Y eso es el agravante mayor. Yo creo que acá no hay, Jorge, una solución mágica, no hay bala de plata, porque estos grupos tienen un poder corruptor enorme, porque además, digamos, coluden y corrompen a funcionarios de todo nivel, federal, estatal. Pero creo que hasta tanto el gobierno federal de México no le asigne a este problema la prioridad que merece en la agenda nacional. No es un problema menor, es un problema de democracia, ya no es un problema de periodistas, no es un problema de libertad de expresión, es un problema de democracia. Hasta tanto la administración de gobierno no vuelque su último aliento, no vuelque todo el peso de la administración de gobierno para tratar este tema con la importancia que requiere este tema, lamentablemente este problema va a seguir siendo, digamos, de índole grave. No tengo ninguna duda. Y lamentablemente se van a repetir este tipo de hechos. Con la estigmatización de los periodistas y de los medios de comunicación, y no solo en México, en América Latina y el Caribe en general, han convertido al periodismo en un cuarto poder, pero cuarto poder con
con chapa política, digamos, que resulta ser funcional justamente para defenderse o para imponer proyectos y demás. Bueno, hay casos desde los Kirchner en Argentina hacia arriba, seguimos con Maduro en Venezuela, Diosdado Cabello se ha quedado con el diario El Nacional, seguimos con Daniel Ortega y ni hablar de Cuba. Sí, y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que también a través de sus, más que sus críticas, digamos, la denostación de los periodistas en redes sociales, digamos, ha producido que mujeres periodistas, digamos, reciban amenazas de violación, ¿no? Y amenazas de muerte muy seria, ¿no? Las amenazas en línea, en redes sociales, para periodistas y sobre todo para periodistas mujeres, es un problema muy grave, ¿no? La situación en América Latina, Jorge, en temas de judicialización es de una gravedad extrema, ¿no? Venezuela, digamos, ha sufrido como un proceso de devastación de la prensa independiente ya desde la época de Chávez, ¿no? Con Maduro no ha hecho más que profundizarse esta situación, digamos, una censura galopante, una represión sistemática que digamos, a los medios tradicionales los ha devastado, ¿no? Los ha diezmado. Y bueno, hay medios que todavía vuelcan, intentan hacer esfuerzos extraordinarios para volverse relevante, pero lo hacen en un contexto absolutamente viciado, ¿no? Una situación, digamos, que también se replica en Nicaragua, con una virulencia enorme en términos de represión y cárcel y condenas, ¿verdad? Pero Brasil ha dado pasos hacia atrás en forma muy importante. Cuba, lamentablemente, digamos, es un país, digamos, donde con partido único, donde no hay posibilidad de, como sabe bien, de que la gente pueda elegir a sus representantes, no hay libertad de asociación, digamos, el periodismo independiente se castiga con penas de cárcel. Vos y yo creo que en algún momento hemos conversado sobre la irrupción de los blogueros, Joanny Sánchez, y luego la restauración de las relaciones con Estados Unidos y la esperanza que eso trajo, que de alguna manera produjo que muchos periodistas utilizaran ese espacio que se había creado para empezar a expresarse con blogs, con medios digitales que salieron. Lamentablemente la elección de Trump tiró eso por el piso, ¿no? Derribó todas las aperturas que se habían producido y muchos funcionarios cubanos del Partido Comunista que veían con malos ojos que Cuba abra la internet, que los blogueros tengan mayor espacio, digamos, aprovecharon para volver a reprimir y volver a la vieja usanza, ¿verdad? Y hoy vemos que cualquier tipo de expresión periodística, artística, es reprimida de la misma manera en la que se hacía en la época de la Primavera Negra, ¿no? Y con un retroceso brutal, ¿no? Estamos en una época, la verdad, Jorge, muy mala para el periodismo, para la libertad de expresión. Lamentablemente la democratización de América Latina no trajo consigo una depuración de las instituciones y un fortalecimiento institucional que permitiera que la prensa pudiera, digamos, producir avances importantes. Se produjeron avances muy importantes. Hay un periodismo de investigación joven, un periodismo online, ¿no? En línea, con una vitalidad enorme, pero con todos estos desafíos, ¿no? El crimen organizado, no solo en México, sino en Centroamérica, y la intolerancia de líderes
elegidos a través del voto popular, que hace muy difícil al periodismo, y como vos dijiste, describiste muy bien, lo han puesto en un lugar de oposición, ¿no? Al que embisten, al que atacan, al que judicializan, y se hace muy difícil el trabajo del periodismo en este contexto. Igualmente, Carlos, y con esto te agradezco la entrevista. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Eso lo dejó dicho George Orwell. Ojalá prime eso justamente, esa esencia del periodismo, y en algún momento ya no hablemos de hostigamientos, acosos, secuestros y muertes, sino que hablemos de libertad. Mil gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, un saludo grande. Gracias, igualmente. Y así cerramos Cuarto de Hora, este programa del canal Cadal o Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Se juega día a día al caminar. La muerte esquiva